Buenos días tengan todos ustedes. Continuando con nuestro análisis de malla, ahora hemos modificado el circuito del ejercicio anterior y hemos agregado una resistencia en esta rama que le hemos llamado R2 y una fuente de corriente. En el análisis de mallas, cuando usted encuentra una fuente de corriente, va a hacer lo mismo que en el análisis de nodos. Va a realizar la unión de estas fuentes. Aquí esta fuente de corriente se comparte con estas dos mallas y entonces se va a llamar supermalla. Ok, vamos a tener entonces una supermalla compartiendo corriente B y corriente C. Tendríamos una ecuación dictada por la fuente de corriente y otra ecuación en esa supermalla por lo que sería la suma de los voltajes de lo que abarca esa supermalla. Mantenemos la misma notación, recordando. Nosotros lo que vamos a hacer es primero hacer las etiquetas, lo que hicimos aquí en verde, colocar los nombres, malla A, malla B y malla C, o lazo, si lo quiere llamar como lazo. Posterior a ello, escribe los potenciales en los elementos. Aquí tengo el B0, B1, el B2 y así en todos los elementos. Escribe las corrientes entrando a esos elementos. Lo conservamos la corriente entrando por el positivo para satisfacer la convención pasiva de los signos siempre. Y entonces, una vez que tenemos ya todas las etiquetas, vamos a resolver y vamos a ver si nuestra suposición de asignación de potenciales y corrientes está bien. Si nos dan positivo, nuestro resultado es correcto. Si nos dan negativo, quiere decir que la suposición la hicimos simplemente al revés. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, ya sea el potencial o la dirección de la corriente. Bueno, vamos a hacer el análisis de mallas. En este caso se va a llamar la supermalla porque tiene una fuente de corriente. Sí, está combinado, voltaje, corriente. Vamos a realizar el análisis. Para la malla A vamos a iniciar aquí y empezamos a trabajar. Entonces, voltaje 0 más voltaje 0 más voltaje 1 más voltaje 2. Voltaje 0 es menos BS para que coincida su más con su más. Voltaje 1, pues ley de Ohm, resistencia 1 por corriente 1, voltaje 2, ley de Ohm, resistencia 2 por corriente 2. La corriente que circula en las resistencias. Asociamos las corrientes de la ley de Ohm con ley de Kirchhoff, que son las mallas. Y entonces la corriente 1 va a ser, como va hacia abajo, la malla A coincide y la malla B va en contra. Entonces está haciendo así. A favor la A y en contra la B. Entonces corriente 1, la corriente efectiva en esta dirección va a ser corriente A positiva y corriente B negativa. Lo mismo hacemos para la corriente 2. Corriente A coincide, entonces positiva, y corriente C está en contra. Entonces la tomamos negativa. Es la corriente efectiva en la resistencia. Sustituimos. Nos van a quedar nuestro voltaje 1, voltaje 2 en función de las corrientes de malla. Y solamente nos queda sustituir en nuestra expresión suma de voltajes. Entonces hace la sustitución. ¿Ok? Ordena. Corriente A, corriente B y corriente C. Y tiene su primera ecuación de la malla A. Cuando vamos a
encontrar la malla B, la ecuación de la malla B y la malla C, pues aquí nos percatamos que tenemos una fuente de corriente y esto va a indicar que tenemos una supermalla. Para esta supermalla, nosotros entonces vamos a tomar una primera ecuación de las ramas que se comparten la fuente. Bueno, tenemos en este caso que la fuente tiene esta dirección de izquierda a derecha y la corriente en C coincide, va de izquierda a derecha cuando pasa en esta rama. Pero la corriente B está en contra. Entonces, tenemos corriente C menos corriente B es igual a la fuente. Para la supermalla BC, ordenamos primero las corrientes en B y luego la corriente en C. Y sería mi primera ecuación de la supermalla. Entonces, la supermalla va a abarcar las dos fuentes. Las dos mallas. Entonces, vamos a hacer, ¿sí?, que este flujo en rojo abarca las dos mallas. Entonces, aquí está su primera ecuación. La segunda ecuación es la suma de voltajes de la supermalla. Bueno, iniciemos por aquí. Menos V2 menos V1 más V4 más V5. Y ahí está mi ecuación. Bueno, busco los potenciales en los elementos. Para V2 ya no trabajo, ya lo tengo aquí escrito. Para V1 ya también lo tengo aquí, V1. Simplemente trabajo para V4 y V5. Entonces, V4, resistencia por corriente, ley de Ohm. V5, resistencia por corriente. Encuentro ahora las corrientes efectivas con respecto de las mallas. I4 pues coincide con la malla B y no hay otra. I5 también pasa lo mismo con la malla C y en esta rama no hay más que la malla C. Entonces sustituye, tiene V4 y V5 en función de las corrientes de malla. Entonces sustituye menos V2, lo toma de aquí. Menos V1, lo toma de acá. Y V4 y V5. Ordena y tiene su ecuación. Entonces, supermalla, dos ecuaciones. Una, dos. Organizamos en nuestro sistema AX igual a B para poder utilizar un software numérico y tener menos errores al resolver en nuestro circuito. Y entonces empezamos a ordenar, nada más recuerde, en el vector X, pues usted coloca las incógnitas, corriente A, que serían las mallas. Entonces en el vector X va corriente A, corriente B y corriente C. Este es mi vector X. En la matriz A, pues entonces van los valores de las resistencias. ¿Sí? Para la primera ecuación, entonces R1 más R2 menos R1 menos R2. Y yo compruebo fila por columna y entonces voy a encontrar esta ecuación. Igual a BS, igual a BS. Lo mismo hago con la primera ecuación de la supermalla. Fila por columna debe dar esta expresión, igual a IS. Y finalmente la segunda ecuación de la supermalla, también hago lo mismo, fila por columna. ¿Sí? Yo voy ordenando los datos para encontrar esta ecuación, igual a 0. Ya tengo mi sistema matricial AX igual a B. Entonces yo utilizo el software para encontrar la inversa
Y una vez encontrando la inversa, hace la multiplicación por B y va a encontrar la incógnita X, donde en la incógnita X las posiciones van a indicar corriente de la malla A, corriente de la malla B y corriente de la malla C. Bueno, vamos a utilizar el software para traer los datos y ahorita continuamos. Para la supermalla, nosotros damos los valores de la fuente de voltaje 5, la fuente de corriente 1 amper, resistencia 1 y resistencia 5 de 100 ohms, resistencia 2 y resistencia 4 de 1 kilo. Damos nuestra matriz A, nuestro vector B y nuestra inversa y nuestro vector X. Corremos la simulación y para el vector X nosotros tendremos 0.82 amperes para la malla A, para la malla B menos 0.08 amperes y para la malla C 0.991 amperes. Vamos a comprobar si en simulación tenemos estos resultados. Bueno, aquí también realizamos todo para encontrar las corrientes en cada resistencia y los voltajes para cada resistencia. Vamos a la simulación y corroborar las corrientes en las mallas. Realizamos nuestro circuito. Tenemos la fuente de voltaje 5 volts, la fuente de corriente 1 amper para hacer la supermalla, las resistencias 1 y 5 en 100 ohms y 4 y 2 en 1 kilo. Corremos nuestra simulación y observamos que vamos a tener 827 miliamperes, que son los .82 que habíamos encontrado en teoría, menos 86 milis, que son los menos 0.08 amperes, y para la malla C 913 miliamperes, que son los 0.91 miliamperes. Entonces el circuito nos está funcionando correctamente y los resultados están acorde a nuestra teoría. Y vamos a apuntar los potenciales de las resistencias y las corrientes de las resistencias en el pizarrón. Una vez que tenemos la solución de la incógnita X, entonces nosotros acá escribimos, vamos a tener que la corriente A vale 0.82, corriente B menos 0.82 y corriente C 0.91. Aquí nos aparece nuestro primer menos. Eso significa que la corriente en la malla B en realidad no está así como la supusimos, sino está en sentido contrario. Entonces, la malla A, nuestra suposición fue correcta, la malla B debe ser en esta dirección y la malla C, como es positiva, está bien la suposición. Ok, entonces cuando termina el problema simplemente corrige, dice, ok, esta malla en lugar de ir hacia esta dirección, pues entonces va para acá. Y ya, y quita el menos de aquí. Bueno, como ya tiene las corrientes, puede encontrar I4, I1, puede encontrar I1, acá está. Puede encontrar I2, puede encontrar I4 y puede encontrar I5. Entonces, con estos valores yo voy a encontrar mis corrientes. Y si yo tengo mis corrientes, pues entonces puede encontrar, como ya tiene corriente 1, corriente 2, corriente 4 y corriente 5, pues entonces se encuentra voltaje 1, voltaje 2, voltaje 4 y voltaje 5. Acá está.
Lo mismo, por ejemplo, el voltaje 4 me da menos. Entonces mi suposición fue más arriba, menos abajo. Simplemente quiere decir que el más está abajo y el menos arriba. ¿Ok? Por este signo. Bueno, este es la técnica de mallas, pero cuando incluye fuentes de corriente se transforma en supermalla. Ahora tiene ya lo que llamaríamos la técnica de supermalla. Nuevamente, si tiene alguna duda, no dude en comunicarse con nosotros. Con gusto daremos más detalles de su problema para poder solucionarlo. No me queda más que agradecerles. Pues entonces nos vemos la siguiente sesión. Muy amable.